Bienvenidos a este foro Sostenibilidad, un sueño posible. Mi nombre es Jocelyn Cuartas, coeditora de especiales de Forbes Colombia, y los estaré acompañando en esta conversación. Desde Forbes quisimos abrir un espacio para resaltar a esos líderes y actores que han venido liderando el trabajo por la sostenibilidad en el país. En ese orden de ideas hicimos un listado con las 20 mentes más sostenibles del país y entre ellos figura Rodrigo Botero. Rodrigo es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Colombia. Bienvenido, Rodrigo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jocelyn. Perfecto. Yo quisiera que empezáramos esta conversación, Rodrigo, por conocer cómo ha venido siendo este trabajo tuyo por la sostenibilidad. Sabemos que iniciaste hace 3 décadas en este camino y bueno, quisiera conocer cuáles fueron esos pinitos para adentrarte en este mundo de Colombia más sostenible. Claro, hace 30 años empezaba a haber una discusión muy grande precisamente alrededor del Gran Foro Mundial de Río, sobre cuáles eran las condiciones que necesitaba el planeta para realmente poder, digámoslo, pasar todos esos grandes impactos de la industrialización, las señales que empezaban a ser evidentes de un cambio planetario en el sentido de que ya no había la capacidad, ¿sí?, para mitigar toda esa serie de impactos que se estaban generando en diferentes tipos de ecosistemas y por lo tanto había que migrar hacia otro tipo de cultura inicialmente. Allí es en donde el tema de la sostenibilidad emerge y bueno, yo decidí estudiar precisamente una maestría que se llamaba Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios y Ambientales, porque además me llamaba mucho la atención cómo efectivamente en Colombia, a pesar de ser, como se dice ahora, una potencia mundial de vida, realmente empezaba a haber unas señales de insostenibilidad y de deterioro muy grande de los ecosistemas. Después digámoslo, de entrar en el mundo un poco de la academia y tratando de revisar esto, me di cuenta que el tema de la sostenibilidad era mucho más complejo de lo que inicialmente estaba pensando, porque había que mirarlo en diferentes escalas, ¿cierto? Es decir, no solamente mirar los espacios puntuales o, digamos, las áreas en donde cada quien vive, sino que eso debíamos mirarlo en diferentes planos, desde lo local, lo regional, lo macro, nacional, lo continental y lo planetario. O sea, poder mirar diferentes escalas era un primer elemento de la sostenibilidad. Lo otro era entender que nosotros también somos tremendamente pasajeros en el planeta, y eso significa poder mirar las cosas en otros espacios de tiempo. Y era mirar las tendencias que existían, insisto, en esos diferentes niveles. Y el tercer aspecto era que la sostenibilidad no era un asunto de una sola variable, es decir, no era solamente mirar, no sé, el agua o los bosques o los suelos, por decir, o las sociedades, las comunidades, las diferentes poblaciones, sino que era mirar todas las variables y en su conjunto determinar qué nivel de viabilidad y de permanencia tenían en el tiempo. Eso lo hacía realmente un asunto complejo. Y de allí fue en donde, digámoslo, ya empiezo a pensar en el largo plazo y a diseñar, digámoslo, de qué manera podía trabajar en diferentes, una vez ahí sí, niveles y espacios para trabajar, uno, en prevenir y mitigar los impactos que se estaban generando por diferentes formas de desarrollo que había en el territorio nacional y igualmente, no solamente prevenir, sino también cambiar algunas tendencias de uso. O sea, había cosas que claramente iban en contra de una sostenibilidad, a pesar de que eran probablemente vistas como desarrollo económico. Ese fue, digamos, un poco el inicio de cómo me involucré en el tema de la sostenibilidad. Y adquieres todo este bagaje y empiezas a tener estos primeros pasos y luego llegas a la fundación. ¿Cómo es este trabajo en la fundación y qué es lo que han venido impulsando ustedes también desde esta entidad? Bien, digamos lo que hay una fase intermedia y es, yo fui funcionario público, estuve trabajando 10 años en parques nacionales y allí también tuve una oportunidad que era muy interesante y fue empezar a tener, digámoslo, la idea de monitorear qué era lo que sucedía en grandes territorios del país, particularmente en la región oriental de Colombia, que era, digámoslo, la menos intervenida hasta el entonces, y ya yo veía que venían una cantidad de temas que podrían hacer que en algunos casos hubiera procesos irreversibles. Voy a explicar varios. O sea, entonces en ese tiempo se estaba pensando que la Orinoquia debía ser algo así como la gran despensa de alimentos del mundo, ¿sí? Lo otro era que estábamos cerca del arco minero venezolano, entonces también que aquí en toda esa zona debería haber
una prospección minera gigantesca, entonces teníamos que pensar en la conexión entre el Pacífico y el Orinoco para poder pensar entonces en el comercio con el Pacífico. Eran grandes obras que se estaban pensando. De hecho, me acuerdo mucho en uno de los gobiernos, no me acuerdo cuál, al final, o mediados del 2010, recuerdo que Planeación Nacional puso un mapa que para mí fue, digámoslo, muy evidente de cómo se estaba transformando esto, que fue cuando dijeron que la Orinoquia llegaba hasta el Baupés. Entonces, digámoslo, esa era un poco la visión que había de todo esto. Y fue cuando dije, bueno, no solamente tenemos que trabajar directamente en el territorio, sino que también hay mentes con las cuales, muy lúcidas, pero con las cuales tenemos que discutir también esa mirada de desarrollo económico. Porque pensar, por ejemplo, que, insisto, en función del desarrollo minero, teníamos que ampliar la Orinoquia hasta el Baupés y hacer todo un abordaje para cómo incorporarla dentro de esa matriz de Carla, sin pensar en las consecuencias que podríamos tener en otros campos, como por ejemplo la seguridad hídrica para el país. Nos indicaba que había que trabajar en el tema de políticas. Ahí es cuando, saliendo de parque, digo, bueno, realmente nos toca salirnos un poco de ese trabajo exclusivo en los territorios y combinarlo con el tema de las políticas públicas. Y las políticas públicas no se quedaban en Colombia. Entonces empezamos a ver que en el Brasil también había una idea de desarrollo muy clara que estaba impactando todos los países de la cuenca del Pacífico. Los venezolanos tenían una mirada, cada país tenía, digámoslo, diferentes formas de abordaje, pero esos abordajes, en términos de política, se veían también en este territorio. Y empezamos ahí sí, ya desde la fundación, a decir, bueno, ¿cómo creamos una organización que pueda, uno, poder tener seguimiento sobre políticas públicas, dos, poner información a la población, a la ciudadanía en general, para que empiece a debatir las cosas, y tres, cómo trabajar en el territorio en temas que fueran críticos? ¿Y cómo es esa labor? ¿Cómo es trabajar por la sostenibilidad desde Colombia? Porque sin duda es un tema que genera también un poco de conflictos. Mucha controversia. Exacto, muchísima. Es demasiado difícil avanzar en el país en esa línea. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, pasan varias cosas. Lo primero es Colombia ha sido desafortunadamente un país en conflicto armado. Entonces hay un elemento adicional y es que no solamente hay un tema de discusión de políticas públicas frente a procesos de desarrollo económico que son necesarios para el país, pero en donde hay que incorporar criterios de sostenibilidad. Entonces, yo recuerdo un tiempo trabajamos trayendo experiencias de diferentes partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de África, de Asia, para traer nuevas prácticas de sostenibilidad en grandes industrias, en el tema de minería, en el tema de carreteras, en el tema de petróleo, para poner un ejemplo, o en los temas de agricultura. Pero también nos tocaba trabajar, por ejemplo, con las dinámicas que se generan en ciertos territorios del país en donde las economías están también muy movidas por el conflicto armado. Y eso nos pasaba a nosotros. Entonces, trabajar en ese escenario implicaba no solamente, digámoslo, proponer modelos de uso del territorio sostenible, sino que adicionalmente incorporara posibles salidas sobre el tema de la conflictividad política y armada del país. Eso no es fácil. Es muy complicado porque además no solamente hay una discusión sobre los modelos políticos y económicos, sino también una disputa, por así decirlo, con respecto a la población local, para que no caiga en ese problema y en esa situación tan complicada de hacer parte de ese conflicto, de involucrarse en este tipo de economías, pero adicionalmente, no solamente involucrarse en esas economías, sino que lo que nosotros veíamos era que había un rápido deterioro de todos esos ecosistemas. Y ahí es donde surge algo que para nosotros también cambia la historia de la Fundación, y es haber encontrado que en el tema de la sostenibilidad ambiental del país, la problemática de la deforestación era el problema más grande que estábamos enfrentando y enfrentaríamos en la siguiente década. Nos encontramos con un país que, a pesar de lo pequeño, tiene una intensidad de deforestación mayor que la que hay en Brasil, la intensidad. Y que eso está afectando, además, la perspectiva de futuro, por ejemplo, con la seguridad hídrica, ¿cierto? O cosas tan complejas como evitar que nuestra biodiversidad, que es la más alta del planeta por unidad de área, ¿cierto?, estuviera en riesgo con ese tipo de cosas. Entonces, haber logrado subir este elemento, hacerlo parte además de una discusión pública, hacer que la gente siente y perciba sus bosques y sus ecosistemas como propios, fue una labor muy importante en donde además los medios de comunicación y los comunicadores jugaron un papel fundamental.
Acabas de mencionar, Rodrigo, dos temas que están, si se quiere, mencionados por el Foro Económico Mundial como uno de esos riesgos futuros para el planeta en términos de sostenibilidad, que es esa gestión de los recursos, lo que tenemos, lo que vamos a experimentar en los próximos años con la crisis hídrica es bastante preocupante y en ese sentido, ¿cómo está Colombia en esos términos? ¿Cómo está Colombia frente al resto del mundo en términos de sostenibilidad y qué tan atrasados estamos en esa conversación? Esa es la pregunta clave, me parece a mí, y es ¿cómo vamos a poder entonces mantener un proceso de desarrollo económico sostenido sin que deterioremos esa base que nos permite hacer el crecimiento? Digámoslo en síntesis. Ahí tenemos varios problemas. Uno de ellos es, hay una base natural del país en términos de sus suelos y de sus aguas, su biodiversidad y sus diferentes ecosistemas, que se está deteriorando muy rápidamente. Voy a ponerte 3 ejemplos. El primero de ellos, en el tema de las aguas. Cada vez más, a pesar de ser uno de los países con mayor abundancia de agua dulce superficial, tenemos más agua contaminada. Entonces, hay decisiones de política y económicas que no dan más espera. Nosotros no podemos continuar deteriorando esa condición de aguas superficiales que básicamente hoy estamos pasando de una red fluvial a una red cloacal. ¿Y por qué lo digo? Que por ejemplo, los 2 principales ríos de Colombia, en términos de la zona central del país, que reciben además toda la gran población, lo utiliza como un vertedero de aguas negras. Así de sencillo. Entonces, eso está generando un proceso de deterioro enorme, gravísimo, que está implicando también, digámoslo, pérdidas y un pasivo ambiental y un pasivo social enorme. Los problemas de salud y de contaminación que esto genera, los deterioros sobre ecosistemas, sobre alimentación para animales, sobre utilización de aguas para riego, son enormes. Entonces, ahí hay un problema. Lo segundo, en el tema de tierras. Las tierras de este país están empezando a ser también rápidamente degradadas porque hacemos una utilización aparentemente intensiva, ¿cierto? Pero que no considera elementos que son claves en países tropicales como el nuestro. Uno, no hacer procesos de planificación del territorio que tengan monocultivos gigantescos. Te voy a poner el ejemplo que pasó con las siembras de palma africana en la costa del Pacífico. Eso es un error estratégico. ¿Cómo vamos a cambiar bosques biodiversos de alta humedad del Pacífico por un monocultivo como la palma? Pues desafortunadamente esos cultivos murieron y la biodiversidad también se perdió, ¿cierto? Generando un proceso económico, digámoslo, sinérgico negativo. Entonces, agua, suelos, biodiversidad. Hay grandes áreas de suelos, por ejemplo, los suelos del Caribe, perdieron la mayor cantidad del bosque tropical, están utilizados en ganadería extensiva, totalmente improductiva, ¿cierto? O lo que está pasando hoy en la región amazónica, ¿cierto? Entonces, en donde ese corte que se está dando por la deforestación desde la Amazonia hasta los Andes, ¿qué genera? Que la lluvia que viene desde el Atlántico subiendo y bajando en la precipitación y la evapotranspiración de los bosques puede empezar a tener riesgos en su llegada a la zona central del país. Entonces, ahí empiezan a haber alarmas de potencial riesgo. Estamos entrando, por ejemplo, ahora en fenómeno del Niño y ya hay gente que lo está sintiendo. Se está bajando el nivel freático, hay mayor necesidad de agua para riego, hay sitios donde los acueductos están diciendo probablemente vamos a tener procesos de desabastecimiento, hay todo un debate de si para final de año las hidroeléctricas van a estar en capacidad de sostenerle más. Entonces, fíjate, apagón, estábamos antes de exactamente, entonces hay unas señales concretas de que por donde vamos no estamos bien, no estamos, digámoslo, por el camino correcto, porque estamos generando procesos en los cuales no contemplamos la sensibilidad de los ecosistemas que hay aquí, ¿cierto? Tener unos sistemas mucho más complejos, más diversos, donde integra además elementos naturales en los diseños de estos paisajes productivos. Y eso no solamente con el tema agropecuario, también va a poder pasar, por ejemplo, con el tema minero. Eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Probablemente la respuesta no sea acabarlo, pero sí transformarlo en lo que está ocurriendo actualmente, porque los procesos de impacto y de pasivos ambientales y sociales que deja es demasiado alto. Con el tema petrolero, yo creo que más que de petrolero, en el tema de producción energética, ahí hay 2 elementos. Yo creo que claramente el tema de la focalización hacia la producción de gas para generar primero que todo la suficiencia energética en el país es una decisión acertada, ¿cierto? Habrá que ver entonces el proceso de transición o, por ejemplo, de zonificación de la industria petrolera, me parece que puede ser importante también. Eso se está discutiendo hoy, por ejemplo, por la región amazónica, y creo que también los proyectos Costa Afuera nos indican que hay ahí también una idea de replanificación. Entonces siento que hay unas industrias que están dando el paso, hay unas políticas que también están abriendo la discusión, pero creo que todavía falta
faltan muchas decisiones importantes. Por ejemplo, ahora sí viene la discusión de la Sabana Centro. Si tenemos entonces una reserva de suelos para producción agropecuaria y suficiencia alimentaria, o seguimos en un proceso de expansión, de urbanización descontrolada, a generar una macrociudad que difícilmente se podría sostener en términos de recursos naturales hacia el futuro. Y en ese orden de ideas, Rodrigo, y para cerrar esta conversación, ¿es entonces la sostenibilidad un sueño posible para Colombia? Creo dos cosas. Uno, que sí es posible, pero además es necesaria. O sea, no hay posibilidad de discutirla. Tenemos que buscar sostenibilidad. Sostenibilidad en los núcleos urbanos. Entonces tenemos que cambiar a diferentes tipos de matriz energética para las ciudades. Ese es un tema que ya tenemos que empezar a abordar. No podemos esperar a que nos pase lo que pasó en Europa con el tema de la guerra con Ucrania y tener entonces que entrar en procesos de crisis como tal. Entonces, uno, la producción energética para ciudades. Dos, tenemos que rediseñar, replanificar el sistema agropecuario para que tengamos de nuevo una capacidad de suficiencia alimentaria que la perdimos. Pasamos de 2 millones a 17 millones de toneladas importadas de alimentos en los últimos 15 años, lo cual es brutal, ¿sí? Entonces hay que generar suficiencia alimentaria, hay que tener además una base natural que nos permita recuperar aguas y suelos de alta productividad. Tenemos suelos suficientes y buenos para mantenerlos en producción unos y dos para recuperar los otros. El tema de las aguas es fundamental. O sea, para nosotros es un recurso estratégico el cual tenemos que proteger. Y pues obviamente habrá que hablar de otros ecosistemas como el tema marino, donde también tenemos problemas importantes por contaminación. Y me parece también que en ese sentido la transición frente, por ejemplo, industrial, que yo vi que dentro de varias de las personas que ustedes nominaron para el tema de este reconocimiento por sostenibilidad, había varias personas del sector industrial que están trabajando en procesos supremamente importantes de reducción de la huella de carbono, ¿cierto? En diferentes áreas, en transformación, en reciclaje, en plásticos, bueno, una cantidad de cosas. Me parece que por ahí vamos por un buen camino, pero hay que también trabajar rápidamente en un paquete legislativo y tributario que permite incentivar esta transición. En ese sentido estamos rezagados a nivel mundial. Y hay países más o menos del corte nuestro que están haciendo avances mucho más rápidos en el sentido de que pueden complementar no solamente los incentivos en términos económicos y tributarios, sino también, por ejemplo, los procesos de investigación. Creo que uno de los grandes retos que tiene Colombia en términos de sostenibilidad es dedicar que su sistema de ciencia y tecnología haga realmente proyectos innovadores de sostenibilidad. Es algo en lo cual, y lo digo pues habiendo estado hace muchos años tratando de entrar un poco en lo que estaba pasando a nivel de sostenibilidad, creo que ese proceso se ha quedado suspendido en el tiempo. Esa es una falla estructural. Sin investigación alrededor del tema, podemos quedarnos colgados porque seguiríamos siendo importadores de tecnologías externas que no necesariamente están apropiadas para este contexto. Pero creo que es posible y necesario. Sin duda, la sostenibilidad va a seguir siendo una conversación obligada y gracias, Rodrigo, por estos aportes que nos permiten también ver un poco cómo es ese trabajo de día a día desde Colombia para hacer ese sueño posible de ser más sostenibles. Rodrigo, gracias por unirte a esta conversación y una vez más, felicitaciones por ser una de esas 20 mentes sostenibles de nuestro listado. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotros en este foro. Una vez más los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como Forbes Colombia. Muchas gracias.